Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues estamos aquí nuevamente en nuestra mesa de análisis este día, miércoles 18 de febrero. Y bueno, tenemos un poco de retraso o mucho retraso porque el internet nos andaba fallando como siempre. Estamos con un tema nuevamente laboral. Quisimos invitar a una persona muy especialista en estos temas sindicales y salarios, jornadas laborales y demás. Pues estamos con nuestro fraterno amigo y compañero José Manuel Figueroa Matus. Él es arquitecto del sindicato de Lina, de Lina, y fue secretario general del sindicato de arquitectos que se llama, él nos va a explicar. Entonces él tiene una larga experiencia pues en esto de las jornadas y todo, y es lo que queremos que nos pueda comentar el día de hoy, por eso le pusimos 35 horas de jornada laboral. Y bueno, tenemos nuevamente a nuestro querido amigo Francisco Javier Guerrero Mendoza, el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, que es antropólogo también social de Lina y que nos hace favor de venir pues en estos temas importantes de los salarios, jornadas y demás, por su experiencia e investigación, pues nos acompaña esta tarde. Les recuerdo mi nombre, Angélica de la Cruz, se suscriban a nuestro canal SIC Tertulias y bueno, agradeciendo también de una vez al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez del PT, que nos hace favor de estar haciendo estas grabaciones en la Cámara de Diputados. Por favor, demos la palabra a nuestro querido Manuel Figueroa para que nos pueda él comentar cómo, pues que nos explique, ¿verdad?, cómo va la cosa de las jornadas, de los salarios, de los sindicatos, lo que él quiera aportarnos. Por favor. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Este título que se le da a jornada laboral 35 horas es una modalidad, digamos, que se viene desarrollando desde hace muchos años en el INA, que está plasmado en las condiciones generales de trabajo que fueron firmados el 13 de diciembre de 1980 por el que era director, el profesor Gastón García Cantú. Estas condiciones están registradas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en la que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, que ahora es Hacienda, para que se contara con el recurso suficiente para todo lo que eran las tareas del instituto. En aquella ocasión, esto fue en 1980, hace 46 años, había solo 2 delegaciones sindicales en el INA, que las 2 estaban en el CENTE. Era la de D2 de profesores de investigación científica de la docencia, que estaban en la sección 10 del CENTE. Y los de la D324, que eran trabajadores técnicos, administrativos y manuales, en la sección 11 del CENTE. Estas condiciones generales de trabajo tienen una preeminencia sobre otras legislaciones. O sea, se aplican primero en el INA esta legislación y supletoriamente se aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, lo que no esté contemplado en estas condiciones. El índice de la CGT habla del título primero de las disposiciones generales, que son las generalidades y la clasificación de trabajadores. En el título segundo del trabajador se habla de la admisión, los nombramientos, la suspensión de los efectos del nombramiento, la terminación de los efectos del nombramiento, derechos de los trabajadores, obligaciones de los trabajadores, prohibiciones a los trabajadores, sanciones, seguridad social y prestaciones. El título tercero habla del titular, que son las obligaciones del titular de la institución, y en el título cuarto se habla del trabajo, jornadas y horarios, que es lo que nos vamos a ocupar de presentar aquí, del escalafón, del salario,
cambios, permutas y comisiones, riesgos profesionales, descansos y vacaciones de las licencias y estímulos y recompensas. En este aspecto, en el título cuarto del trabajo, se habla de las jornadas que se llevan a cabo en la institución. En esta parte se señala en el artículo 77, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios al instituto, no pudiendo exceder del máximo establecido en estas condiciones. La jornada se desarrollará de preferencia de lunes a viernes. Es fundamental entender esta parte porque ahora en los que están peleando otros sindicatos y en la propuesta gubernamental para pasar las 40 horas, está ahorita lo que se aprobó, pues va a ir disminuyendo la jornada laboral, pero paulatinamente hasta terminar en el año que termina la presidencia de la República. Dice, la jornada de trabajo será en el artículo 78 de 45 horas tiempo y medio, 35 horas tiempo completo o 20 horas medio tiempo semanales. Cualquier aumento o disminución en la jornada deberá ser de acuerdo a lo dispuesto en las presentes condiciones y los reglamentos de escalafón. En el artículo 79 se señala el horario de trabajo se regirá de acuerdo a las siguientes modalidades. El personal del área de custodios deberá desarrollar sus actividades de la siguiente forma. Fíjense cómo aquí está definido para cada una de las áreas de la institución, porque hay una tipología de trabajadores. Los trabajadores que laboren 35 horas lo harán en jornada continua de las 7 a las 14 o de las 8 a las 15, de las 9 a las 16, de las 10 a las 17, de las 11 a las 18 y de las 12 a las 19 horas. Aquí queda claro que se están señalando 7 horas laborales por 5 días, por eso son 35 horas. El otro inciso dice, los trabajadores que laboren en las zonas arqueológicas y museos del área metropolitana por jornada de 45 horas trabajarán únicamente jornada continua, la cual podrá ser de 7 a 16, de 8 a 17, de 9 a 18 y de 10 a 19. Los trabajadores que no se encuentran en el supuesto a que se refiere al inciso B, este inciso anterior, con jornada de 45 horas laborarán en forma continua de las 7 a las 16, de las 8 a las 17, de las 9 a las 18 o de las 10 a las 19 horas, o discontinuas entre las 7 y las 19 horas. También está señalado aquí que las madres que recién hayan tenido el arribo de un hijo tienen horas de lactancia. Pueden ausentarse del trabajo para dar esta hora de lactancia. Entonces, y otro tipo de trabajadores tienen una serie de prestaciones por el tema de atender a algún familiar que esté enfermo, tienen permiso para atenderlo en casa, se hace un rol ahí para que ellos puedan aprender esta parte. En este sentido, hay esta situación de las zonas de horarios. Hay que señalar también que en el artículo 13, 14 y 15, por la historia de la institución, cuando se firmaron la CGT, ahí vienen algunas prestaciones. Sin embargo, el acuerdo de la CGT es que se revisaran cada 2 años. Sin embargo, los sindicatos consideraron que no era conveniente y entonces generó un convenio de prestaciones socioeconómicas que atiende solo a este tipo de prestaciones. Todo lo que es cuestiones de derechos laborales siguen vigentes en la CGT y precisamente para cubrir esta parte de esta generación de lo que fuera ocurriendo, se planteó en el artículo 13, los convenios y reglamentos que se celebren entre el instituto y el sindicato formarán parte integrante de las presentes condiciones.
ahí ya se prevía que lo que se fuera generando en el transcurso de los años, como ha ocurrido, quedara protegido también. Luego se señala en el artículo 15, los convenios específicos se celebran en el instituto y el sindicato y que superen el beneficio de los trabajadores lo establecido en las presentes condiciones no serán considerados como contravención a las mismas. Ya queda ahí señalada esta parte. Luego, de esta parte de convenios, hay una serie de reglamentos que tienen que ver con áreas específicas del instituto. Los trabajadores administrativos, técnicos y manuales y profesionistas del INAH tienen una reglamentación para su escalafón, para su admisión. Los compañeros investigadores tienen lo que se llama el REAPSEO, que es un reglamento de admisión, evaluación y promoción de los investigadores. Y recientemente, hace algunos años, en el año 2000, se firmó un reglamento de admisión, evaluación y promoción de arquitectos y restauradores. En el caso de admisión de los compañeros ATM, las plazas, el escalafón funciona cuando un trabajador se jubila o fallece, queda la plaza vacante, se hace un recorrido escalafonario entre los compañeros que quieran aspirar a esa plaza y la última plaza que queda se abre a admisión externa. En el caso de investigadores, arquitectos y restauradores, se denomina como un escalafón dinámico. Cada 2 años se hace evaluación en cada una de las áreas y de acuerdo a calificación o exámenes, se puede acceder a la plaza siguiente o a otras plazas. Entonces, esto hace que este acuerdo que está firmado con programación y presupuesto, la plaza que ocupaba el compañero y aspira a la siguiente, para completar esa plaza se genera un salario complementario y esa plaza se convierte en la siguiente categoría. Esta evaluación se hace cada 2 años. La admisión en estos aspectos no ocurre como ocurría con ATM, que la ocupaba algún familiar, sino aquí la plaza se va directamente, cuando está vacante, se va directamente a admisión, ¿sí? Porque ya existe este escalafón dinámico que mueve todas estas categorías. ¿Cuáles, a lo largo de este fundamento de las 35 horas está basado en las condiciones generales de trabajo? Debieran buscar, a lo mejor los sindicatos en sus contratos colectivos, en sus condiciones generales de trabajo, tener estas jornadas y no están dependiendo ahora, como ocurre, de que, sobre todo ocurre en empresas, ¿no? La empresa no quiere dejar de ganar, quiere seguir explotando al trabajador y dice, no le voy cediendo horas, ¿no? Inclusive en esta reforma que hicieron dice de lunes a sábado. El trabajador solo descansa el domingo, ¿sí? Y puede haber horas extras, las hay en el INAH, pero hay una serie de mecanismos para esas horas extras y también está limitado el número de horas extras por día. En el caso de esta parte que señalaron, bueno, los empleadores, por no perder, pueden adicionar horas extras y con la limitante del pago del salario. O sea, a veces les pagan una vez, a veces 2 veces el salario y están sujetos a esa parte. En el caso del INAH es una jornada de lunes a viernes y en el caso de zonas arqueológicas y museos que tienen que estar abiertos al público, hay una serie de roles que hacen los compañeros para poder cubrir el servicio. Hasta ahí estaríamos en esta parte para señalar cuál es la situación actual. Nos dicen las autoridades, supuestamente hace 46 años se firmaron la CGT. Hacienda ha puesto una serie de trabas para que nos sigan pagando prestaciones o acumularlas, ¿sí? Las prestaciones en aquellos años eran como 5 o 6 y luego ya se fueron incrementando. Ahora cada gremio tiene alrededor de 60 cláusulas de prestaciones socioeconómicas, ¿sí? Entonces, que van desde una despensa mensual, que van una canastilla maternal, que van hasta primas de antigüedad que se pagan,
por los años transcurridos, hasta premios por antigüedad, ¿sí? Y entonces esto la autoridad dice es que Hacienda nos dice que no nos lo puede dar porque no está autorizado. No han observado esta cláusula que yo señalé, que está en CGT, y nos piden que integremos todo esto a unas nuevas CGT, ¿sí? Entonces les hemos señalado que tenemos que revisar primero la garantía de que lo que está permanezca y luego cuál sería el procedimiento con Hacienda y Hacienda qué ofrece. O sea, estas CGT que se continuarían vigentes hasta que no se firmaran otras CGT. Y hay otra situación. Nosotros tenemos 5 sindicatos en el INA. El INBA tiene 22 sindicatos. ¿Sí? Después de la Secretaría de Cultura hubo mucha más dispersión. En la misma Secretaría de Cultura hay alrededor de 6. Nosotros tenemos un sindicato de investigadores, un sindicato de arquitectos, un sindicato de restauradores y 2 sindicatos de ATM, uno que es el llamado democrático y otro que es el sindicato de trabajadores administrativos, manuales técnicos y profesionistas del INA. Desde que se creó la Secretaría se generó la posibilidad de tener un sindicato único, ¿sí? Los compañeros que integraron el democrático pensaron que esto era posible, pero en la disputa por el poder de la representación, pues este sindicato democrático se han ido saliendo compañeros de otras instituciones y han generado sus propios sindicatos, ¿no? Entonces, el sindicato democrático siempre ha pretendido ser el titular de la relación laboral y tiene una demanda que ya ha sido respondida por cada uno de los sindicatos en la Secretaría y en cada una de las instituciones. Hemos señalado a los directores, en el caso del INA, pues que tiene que haber un acuerdo entre todos los trabajadores, no solamente los de un sector, y que tendrían que ver cómo atienden esta parte de que este sindicato retire la demanda que tiene presentada para poder sentarnos a una mesa, porque si sigue la pretensión de que ellos acuerden todo lo que nos corresponde a todos los demás, no va a haber un acuerdo para esta modificación, ¿no? Yo lo dejaría así, un poco para explicar lo que ocurre en el instituto. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel, por tu participación. Todo esto nos da otro panorama de lo que algunos pues no sabíamos, como que hay estas 35 horas ya en México, hace 50 años más o menos, y pues apenas los trabajadores o bueno, el sector de la pues sindical y demás está pues y los legisladores, ¿verdad?, están en las reducción a 40 horas. Entonces, qué bueno que vemos que esto es posible, ya es posible hace 50 años en un sindicato, y bueno, yo creo que lo que vendría sería un poco tener, homogeneizar, ¿no?, en todos los sindicatos de trabajadores y poder tener, bueno, a ver qué nos dice aquí Javier, pero esto debería abarcar a todos los trabajadores, ¿no?, del país. Por favor, Javier, ¿qué nos puedes comentar al respecto de estas jornadas laborales, tú con tu experiencia y conocimiento? Bueno, yo para hablar de algo muy singular, como estas jornadas laborales, voy a hacer algo parecido a lo que un amigo economista hace, se llama Roberto Castañeda, y no hay que confundirlo con Jorge Castañeda. Gustavo Patiño quizá fue el mejor quarterback que ha tenido Pumas, el equipo de fútbol americano del UNAM. Gustavo Patiño, aparte era contador y trabajó en la Secretaría de Comunicaciones aquí en México. Gustavo ha muerto. No es testigo, por lo tanto, no se le puede llamar para que testigue lo que voy a decir. Pero Gustavo me contó que había un tipo llamado Javier Lozano, secretario de Trabajo, cuando se le ocurre al gobierno del señor Calderón liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo cual fue totalmente ilegal, y se generan una serie de indemnizaciones y pensiones, muchas de las cuales eran irregulares y totalmente favorables a una jerarquía de trabajadores. Ahora bien, voy a hablar un poco lo que se entiende por salario.
Todos los seres humanos, efectivamente, necesitamos estar en este planeta y para ello es absolutamente necesario que tengamos una subsistencia. Esa subsistencia va sobre todo a generar una serie de actividades que satisfacen nuestra estadía en el planeta. Necesitamos, ante todo, precisamente, solucionar aquellas necesidades que son de tipo vital, el hambre, la sed, la reproducción misma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se llama salario, en primer lugar, satisface todo aquello que permite a cualquier persona, hombre o mujer o trans, permanecer en este planeta y generar una existencia vital, de ser posible lo más larga posible. Sin embargo, aquí sucede una cosa un poco extravagante en lo que llamamos sistema capitalista. En el sistema capitalista, las personas, que son la mayoría de los habitantes del mundo, las personas que producen la riqueza material del mundo y la cultural también, son los que reciben la menor parte de esa riqueza material. Son los obreros, son los campesinos, son los artesanos, y son precisamente ellos, los productores de la riqueza, los que reciben una mínima parte de esa riqueza. Entonces, entendemos aquí una serie de problemas que tienen que ver con lo que Manuel estaba planteando, que se refiere a un tipo de trabajo, de trabajador, que es el trabajador académico. O sea, alguien que trabaja en diferentes disciplinas que habitualmente son de carácter científico. Digamos, la economía, la sociología, la antropología, la arquitectura, de la cual Manuel es un típico representante bastante ameritado. Y aquí tenemos evidentemente un tipo de trabajo específico que nos diferencia de lo que hace, por ejemplo, un doctor, un médico, o lo que hace un veterinario, o lo que hace un ingeniero. Que por cierto me acuerdo que en las discusiones que yo tenía con un cuate llamado Pedro Armendáriz Jr., Pedro, que era ingeniero, se burlaba de sus vecinos arquitectos en CEU, diciendo que los arquitectos eran unos malandrines, que les habían robado sus ideas y que solamente se preocupaban de la estética y no de lo funcional, decía Pedro Armendáriz, ¿no? En todo caso hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en la Unión Soviética ni siquiera existía la arquitectura propiamente, sino era más bien trabajo de ingenieros. Pero bien, el caso es que los arquitectos de Lina tienen precisamente como arquitectos una función específica de la cual me voy a referir en poco tiempo. Pero la mayor parte de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos divididos en una serie de ramas del trabajo científico. Somos etnólogos, somos antropólogos sociales, somos lingüistas, somos arqueólogos, somos antropólogos físicos. En fin, trabajamos en un sector que generalmente se llama de cultura. Generalmente la cultura es algo que parece difuminado, algo que está flotando en las nubes, que la gente que se dedica a la cultura somos como tipos que están encima de una nube tocando un arpa y que generalmente lo que hacemos no sirve para nada. Somos un poco como los filósofos, ¿no? Me acuerdo cuando existían clases de ética y de filosofía en la preparatoria, mucha gente decía, ¿y eso para qué sirve? No sacas una feria siendo filósofo, ¿no? Por eso es que también muchas de estas materias se suprimieron ya en muchas escuelas de la República Mexicana. Claro, no se entendía en absoluto el papel básico, fundamental, importantísimo, primordial que tiene la filosofía. Pero ahorita no voy a hablar de la filosofía. Voy a hablar de los trabajadores académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nuestra trayectoria sindical ha sido un poco complicada, llena de problemas. Me acuerdo muy bien que en los años 70, junto con un grupo de académicos, yo trabajaba en la universidad en esa época como académico, como antropólogo, y recuerdo que fundamos el sindicato del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. El señor rector Guillermo Soberón Acevedo nos señaló en una ocasión que en la UNAM no existían los patrones. O sea, decían, en cada dependencia, digamos, la Facultad de Ciencias o la Facultad de Odontología, existen compañeros que temporalmente son directores, pero no son patrones.
que el mismo rector de la UNAM no es un patrón. Y claro, le preguntábamos al señor Suberón, pero ¿a quién paga? Aquí se pagan sueldos, ¿no? Se pagan salarios, se pagan prestaciones, ¿no? ¿Quién es el autor de ese tipo de remuneraciones? Sin embargo, decían que no era necesario ningún sindicato en la UNAM, y evidentemente en aquella época, sobre todo gracias a los gobiernos anteriores, la lucha contra los sindicatos en general era realmente contumaz, reiterada, recurrente e incluso feroz. Me acuerdo muy bien que cuando fundamos con el grupo de Orlando Cordera y Pepe Waldenberg y otras personas, el sindicato de personal académico de la UNAM, recuerdo que evidentemente los medios de comunicación, la televisión, la prensa, el radio, etcétera, nos ubicaban como una serie de agentes subversivos, lacayos del comunismo que venía de la Unión Soviética o de China. Nos insultaban, decían que éramos una bola de vagos, de porochos, miserables, ¿no? Que no queríamos estudiar ni enseñar a ningún muchacho alumno, ¿no? Incluso me parecía que la represión estaba al orden del día. Y el abogado del sindicato era un gran hombre que se llamó Carlos Fernández del Real, un exiliado español. Y en una ocasión yo le pregunté a Fernández del Real, junto con un trabajador, oiga, don Carlos, yo siento que la tira, o sea, la policía, va a entrar a la UNAM y van a impedir que sigamos con nuestro trabajo sindical. Y Carlos nos contestó, vamos, hombre, si eso sucediera, les apuesto que un policía que entre aquí en la UNAM, yo me lo como. Obviamente, seguramente Carlos tuvo un problema de indigestión terrible, porque entraron multitud de policías el año 74, ¿no? Y trataron de impedir que nuestro sindicato se formara. De hecho, se formó un sindicato blanco, un sindicato charro, llamado Asociaciones del Personal Académico, como se llama esa cosa rara, ¿no? Que precisamente su objetivo principal era precisamente acabar con el sindicalismo en la universidad. A consecuencia de ello, y por mi participación en el sindicato, yo fui expulsado del UNAM, ¿no? Porque no se quiso renovar mi contrato eventual por parte del distinguido caballero Guillermo Soberón, y entonces concursé para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Habría que recordar que desde el año 59, hace ya la época del Jurásico, ¿no? Cuando éramos menores de edad, participamos como chicos una especie de corre y dile del Sindicato Nacional Ferrocarrilero, porque ese sindicato estaba en manos de gente muy democrática y muy honesta, como eran gente como Demetrio Vallejo, Valentín Campa, y procurábamos trabajar sobre todo con el Instituto de Prensa del sindicato, y estaban ahí compañeros inolvidables que son Raúl Albas Garín, Virgilio Dante Caballero, Jorge Díaz Ortiz, en fin, yo puedo mencionar una serie de nombres que eran menores de edad todavía en esa época, y estábamos trabajando con la constitución y fortalecimiento del sindicato de ferrocarrileros. Sin embargo, el sindicato de ferrocarrileros era demasiado importante, efectivamente, y la cuestión es que en aquella época gran parte de las mercancías que se producían en nuestro país circulaban por vía férrea. Entonces, de repente viene una huelga por la parte del Pacífico de los ferrocarriles, y en una asamblea democrática se vota que se haga una huelga nacional en apoyo de los compañeros del Pacífico, del sureste, que estaban haciendo una huelga regional. Aquí el problema que se presentó es que no hubo capacidad de los compañeros dirigentes para entender que una huelga en ferrocarriles nacionales era una huelga peligrosa para todos los trabajadores, porque lo más seguro es que nos iban a reprimir ferozmente. Y así sucedió efectivamente. Un día llegamos al local del sindicato, en Puente de Alvarado, Avenida Hidalgo, etcétera, y nos encontramos con una tropa con bayonetas caladas, con pistolas, ¿no? Y nos arrestaron a varios, y se acabó entonces la primera gran experiencia de un gran sindicato independiente, que fue el Sindicato Nacional Ferrocarrilero. Y efectivamente, allí viene, como dice la canción, la negra noche que tendió su manto, ¿no? Sobre la clase obrera. Por fortuna, ha habido grandes movimientos, como el movimiento estudiantil del 68, donde Manuel participó,
movimientos de telegrafistas, movimientos de maestros, movimientos de muchos tipos, incluso antes del 68, que le han dado a la correlación de fuerzas una tónica distinta, un contenido diferente. En el caso particular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay que recordar que este instituto se forma cuando hay un movimiento ascendente de masas. En la época del cardenismo, el año 38, el año 39, cuando se funda el INA tiene por principio una semilla de carácter progresista. Es una institución creada por un movimiento de masas, aunque también hay que tomar en cuenta que por parte del Estado, por parte de los funcionarios más conservadores del Estado, que incluso había en el gobierno de Cárdenas, se planteaba que lo importante en el sector cultura era rescatar, que así decían, a la población más atrasada de México, que eran los habitantes de los pueblos originarios. De hecho, la primera vez que me encontré un antropólogo, Guillermo de la Peña, él me decía, nuestra misión como antropólogos es rescatar a los indios porque son la parte más atrasada de México, y México tiene un modelo que son los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. O sea, hay que convertir a los indios en gente civilizada. No lo decían de esa manera, lo decían de otra manera, ¿no? Hay que convertir a los indios en gente civilizada, o sea, que cada indígena se parezca, por ejemplo, a Arturo de Córdoba, o Emilio Tuero, o cuando menos a Jorge Negrete, no tanto Pedro Infante, porque Pedro Infante hacía papeles de peladito, y además incluso hizo un papel de indígena en una ocasión, ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad es que la antropología en su desarrollo internacional ha sido una ciencia que básicamente ha abarcado una multitud de aspectos que son disciplinas de estudio, de trabajo. Incluso un antropólogo llamado Soltax le preguntaron, ¿en qué consiste la antropología? Y él contestó, pues en lo que hacen los antropólogos. O sea, se supone que la antropología estudia la cultura. ¿Y la cultura qué cosa es? Bueno, en principio se puede decir, la cultura es todo lo que los seres humanos heredamos como miembros de una sociedad. Eso es diferente a la herencia biológica. Bueno, esa es una definición muy general, ¿no? Pero hay otra definición en el sentido de que la antropología localiza el sentido que los seres humanos le damos a los objetos, a las personas, a los acontecimientos. Por ejemplo, una persona que tiene opciones sexuales de muchos tipos, en ciertas sociedades, un homosexual es considerado una persona sagrada. En México, por desgracia, un homosexual es considerado alguien que es estigmatizado, es una persona incluso enfermo mental. Hay que recordar que la enfermedad mental, la homosexualidad como enfermedad mental, estaba inscrita en Estados Unidos como enfermedad mental, recientemente todavía, ¿no? Es decir, nosotros vemos el sentido de lo que cada pueblo le otorga a lo que está viviendo. Por ejemplo, el concepto de brujería, digamos, es totalmente diferente en el centro del estado de Morelos que en el caso de pueblos de Uganda en África, ¿no? Entonces, este trabajo es importantísimo. Es decir, la cultura es totalmente básica en lo que se refiere a un país como México, y a un país como la India, y a un país como Andorra, incluso, que es un país muy pequeño, ¿no? Por lo siguiente, la manera como pensamos, la manera como asignamos a cada objeto, persona o acontecimiento un sentido, es lo que puede abrir el camino para que tengamos senderos de emancipación. Es decir, la cultura puede ser muy negativa. Podemos decir que Adolfo Hitler tenía cultura, pero era una cultura discriminadora, racista y belicista, igual que el señor Netanyahu, ¿no? Pero existe la cultura como elemento de emancipación, de liberación. Y en este sentido, efectivamente, dentro del INA, las condiciones generales de trabajo que ha señalado Manuel son condiciones muy progresistas, casi increíbles, que existan todavía en México, donde todavía gran parte de los trabajadores carecen de toda clase de derechos sindicales y laborales. Entonces, esto tiene que ver mucho, sobre todo con que incluso el mismo salario es algo que tiene que ver con la cultura en este sentido. Es cierto que el salario o el sueldo sirven para cubrir las necesidades de subsistencia, pero tomamos en cuenta lo siguiente. Un tal Carlos Marx y otras personas antimarxistas incluso decían que el salario cubre también las necesidades propias de la cultura del trabajador. O sea, el trabajador mexicano, aparte de recibir sueldo para mantenerse orgánicamente, necesita un salario para ir a ver la América contra el Guadalajara, para tener boletos para la Copa del Mundo que va a venir. O sea, que tenga un sueldo suficiente para mantener el esparcimiento incluso
la capacidad de manifestarse como gente cultural, no solamente a él, sino también a sus hijos. Recuerdo muy bien que Gustavo Patiño, precisamente mi primo, me decía que ese Javier Lozano decía que un trabajador no tiene por qué recibir un salario alto porque los trabajadores tienen necesidades muy escasas. O sea, y claro, aquí se ve cuál es el problema, restringir las necesidades del trabajador. O sea, que el trabajador sea analfabeto, que no piense, que no tenga pues deseos, que no tenga expectativas, que no tenga una cultura. Es lo que piensan los explotadores y los opresores. Por eso quieren que los salarios sean lo más bajo posible. Y deben ser lo más alto posible porque nuestro trabajo es muy importante. Y esto básicamente lo que quería señalar, comentando lo que Manuel ha señalado. Pues bueno, algo más que nos quieras comentar, Manuel, porque estamos viendo que ya están llegando ahí para comer los diputados. Podemos hacer un break e irnos a la oficina del diputado para seguir, ¿te parece? Bueno, vamos a cerrar ahorita la transmisión y pues vamos a seguir en unos momentos para que también no nos distraigamos con el bullicio de los diputados que vienen a comer, que es la sala donde comen los diputados del PT. Gracias. Sí, porque ya es... José Luis, ¿sí le pasas, sí le quitas la transmisión? ¿Te paras? A ver, te llevo el saco. A ver, espérame. No sé si ven los que me estaba... Mejor me siento que